Shalom, buenos días amigos, buenos días amigas. Salam aleikum, boker tov. Bon día, bonjour. Egunon, good morning. Bueno, habíamos dicho que esto se iba a acabar cuando hubiera investidura, pero van a tener ustedes un nuevo bonus track, porque a fin de cuentas nosotros también tenemos derecho a cambiar de opinión, igual que lo hace el doctor Sánchez. El doctor Sánchez, que allá donde va, la monta. Ya han visto lo que ha ocurrido con su visita a Israel. Y suenan también vientos algo preocupantes en las elecciones que tienen lugar en Europa. La ultraderecha de Wilders gana en Holanda. Vamos a ir contándoles a ustedes todo ello y vamos a empezar hablando del fallecimiento de una buena persona, de un gran tipo, que se nos fue hace unos días. Jerónimo Saavedra Acevedo. Apenas se ha conocido el tema o se ha profundizado en el tema. El tema es el fallecimiento de una persona. Pero una persona a la que nosotros conocimos durante nuestra labor profesional, como alguna vez hemos dicho, ha estado siempre o estuvo siempre muy orientada hacia Canarias, y que bueno, apenas ha tenido su marcha reflejo en la prensa nacional. Ha sido un reflejo pequeño el que ha tenido. Lo cierto es que tampoco los medios han estado muy interesados en recordar su figura y en recordar lo que fue su trayectoria. Se le ha recordado bastante en su Canarias natal, y más particularmente quizá en Gran Canaria y en su barrio de Vegueta, donde sus exequias pues han constituido una manifestación popular. Pero es que la figura de Saavedra, ya digo, sinceramente creo que debería haber sido más recordada, y más en estos tiempos en los que vivimos, porque Saavedra fue una de esas personas pioneras en aquello que en los tiempos de Rodríguez Zapatero, algunas veces para encubrir sectarismo, se llamó talante, aquello del talante. Saavedra era una persona de la generación de Felipe González, de la generación de Alfonso Guerra, un poquito mayor por edad que ellos, y por lo tanto era historia del PSOE, y sobre todo fue muy importante en Canarias. Probablemente haya sido el político más representativo de la transición en Canarias, y probablemente el político que haya dejado una mayor impronta en la política canaria, ¿no? No solo era un coloso del Partido Socialista en Canarias, sino un coloso, ya digo, de la política canaria en su conjunto. No tanto en la política nacional, donde ocupó 2 ministerios, pero su figura era respetada porque era un hijo de la burguesía canaria, a pesar de lo cual era un socialista de primera hora, en el sentido de que se afilió antes del fallecimiento de Franco, y estuvo presente en el Congreso de Suresnes. Un hombre con prestigio académico, que no todos en aquel PSOE tenían. Un hombre comprometido. No solo se afilia al PSOE, sino que se afilia a la UGT y tiene un papel de cierta relevancia en la UGT, lo que le llevó en algún momento a autodefinirse como un proletario sutil,
porque al mismo tiempo era un hombre profundamente culto, un gran amor por las artes, un gran amor por la música. Y todo esto lo convertía en una especie de Charles Lawton atlántico y tropical, he dicho yo en alguna ocasión, por su apariencia física. Era un hombre que estaba de vuelta de todo, cuando algunas veces incluso se puede estar un poquito de ida. Y era un hombre que siempre que se sostenía una pequeña conversación, un pequeño encuentro con él, te llamaba la atención por su bonomía, y por su agudeza y por su y por su simpatía y por su estar un poco como decimos hoy en día, a su bola, como verso suelto y un poco como una socarronería que le hacía ir a su aire, vamos. Porque era una persona con una gran independencia. Fue muy conocido en Canarias por ser la primera persona que llevó a cabo eso que antes se llamaba el outing, el salir del armario, en los albores de este siglo, que hoy en día pues es algo que ya no se habla de eso, porque con todo el tema LGTBI y la apertura que ha tenido la sociedad, pues algo que estaba tan estigmatizado, hoy puede parecernos mentira, como es o quizás no, habrá quien me contradiga y me diga que no es así, pero como es algo tan estigmatizado como la orientación en aquella época, como la orientación sexual de cada uno, pues fue una de las primeras personas que asumió públicamente en el prólogo de un libro su homosexualidad. Y claro, quizá eso es lo que más ha quedado de él, en la política española, en la política nacional, en quienes lo conocieron menos. Y prácticamente ha sido lo único que se ha destacado al glosar un poco su personalidad, sin que eso deje de tener importancia, que por supuesto la tuvo. Había muy pocos políticos hasta entonces que se hubieran atrevido a declarar abiertamente su homosexualidad. Miquel Iceta, nuestro querido Miquel Iceta, que también tenemos simpatía por él, que algunas veces le llamamos el ministro Fonfinflá, e incluso hemos hecho extensivo ese apodo que le damos a él al Partido Socialista de Cataluña. Fue otro de los que lo hizo por aquella época. Lo que pasa es que por aquella época Miquel Iceta no era más que un diputado de a pie, mientras que Saavedra pues ya había sido ministro de Educación, ministro de Cultura. Y bueno, su orientación sexual era de sobra conocida en medios políticos, y también era conocida por la sociedad canaria en general, pero no la había hecho hasta entonces pública, si bien con ocasión del fallecimiento en un accidente de automóvil de una pareja que en aquel entonces tenía. Creo que esto fue más o menos en el cambio de siglo, pues fue cuando dio el paso, ¿no? Lo que pasa es que ha quedado eso es lo que ha quedado de Saavedra, sin que se haya conocido tanto la personalidad de Saavedra en otro sentido. Y nosotros lo que queríamos aquí era reivindicar su persona desde el punto de vista del talante político. Es decir, hoy en día Saavedra era una persona que no hubiera tenido cabida en la política, porque Saavedra hubiera tenido una cabida bastante más difícil. Porque Saavedra era una persona fiel a unos principios que yo no sé si todo el mundo hoy en día mantiene esa fidelidad y esa lealtad hacia los principios, pero que al mismo tiempo tenía, además de esa gran bonomía
esa simpatía personal de la que hemos hablado, respetaba profundamente al adversario y era lo más contrario que nos podemos echar a la cara, o que nos podíamos echar a la cara, a levantar muros. Esos muros de los que nuestro hoy presidente del gobierno, el doctor Sánchez, incluso blasonó en su propia investidura, y que además se compadecen con lo que es su práctica cotidiana de la política, y la práctica cotidiana de la política que a la que hemos asistido en sus manifestaciones públicas y las manifestaciones de la gente de su partido en los últimos meses, también en sus actuaciones políticas cuando en la legislatura anterior, y que ojalá que no se profundice en ello en la próxima legislatura. Tendremos ocasión también ahora de hablar de ello en los próximos minutos. Es decir, Saavedra debería, ahora que se nos ha ido, coincidiendo con este momento político bastante difícil para España, debería constituir un toque de atención, su recuerdo debería constituir un toque de atención para toda la clase política, pero de modo particular, por supuesto, para el partido el partido al cual perteneció. Y insisto, lo que era característico de él era ese afán, que además lo consiguió, porque en Canarias se llegó a ser una persona muy respetada por toda la sociedad de una manera transversal. Y esto era así, ¿no? Insisto, no solamente por su simpatía personal, sino porque esa simpatía personal se trasladaba también a lo político, en el respeto por el adversario y en la búsqueda de consensos, en tratar de poner de acuerdo a la mayor cantidad de gente posible y no crear divisiones por razones partidistas, por razones de conveniencia. De conveniencia personal o de conveniencia de parte. Al menos eso me parece. Era una persona que, y puedo dar fe de ello por algún encuentro que con otros compañeros en algún momento pudimos tener con él, era una persona que tenía una preocupación por lo que fuera el socialismo del siglo XXI, por lo que pudiera ser la izquierda democrática en el siglo XXI, pero que yo creo que tenía muy claro que ese futuro de la izquierda no podía realizarse levantando muros. Una vez que había desaparecido ya el muro real de Berlín, pues no se podía tampoco levantar otros muros. Y es una pena que se nos haya ido, y sinceramente creo que, y no quiero tampoco hacer más interpretaciones de su figura, porque a lo mejor él me diría que me estoy pasando, y simplemente quería dejar el recuerdo ahí. Bien, han sucedido cosas en la última semana desde que se constituyó el gobierno. Básicamente lo que ha ocurrido es el viaje de Pedro Sánchez a Israel, en el que ha terminado desatando una crisis diplomática con Israel. Parece mentira que vaya uno a casa de alguien y que monte un follón. Vas de visita a casa de alguien y montas un follón. Pues eso es lo que ha conseguido Sánchez. O sea, es que era así. ¿Por qué ha sucedido esto? Bien, analicemos lo que ha dicho Sánchez. Lo que ha dicho Sánchez, que ha sido fundamentalmente, y luego ya vienen los matices, porque ya sabemos que en diplomacia la importancia que tienen los matices, la importancia que tiene un adjetivo más, un adjetivo menos. Es decir, que es condenar los atentados de Hamas,
pero al mismo tiempo decir que Israel, si bien tiene derecho a defenderse, debe hacerlo de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Y que lo que está llevando a cabo Israel en Gaza, en donde quizá valga la pena recordar que su visita ha coincidido con el comienzo de una tregua de unos días y con un intercambio de rehenes y de prisioneros, que aunque sea mínimamente puede haber humanizado un poquito la guerra, pero con lo que no ha tenido nada que ver su visita. Es decir, si se ha llegado a esto ha sido porque ha habido instancias diplomáticas a otros niveles por parte de Estados Unidos, etcétera, que han procurado Qatar, que ha actuado como intermediario, el Emirato de Qatar, y que han posibilitado que haya ocurrido eso. Entonces, Sánchez lo que ha hecho fue eso, estas dos cosas, fundamentalmente estas dos ideas que acabo de decir, de condena de Hamas. Visitó un kibutz, de los ataques del día 7 que son los que han dado origen a esta explosión que el conflicto ha tenido desde aquel día. A esta fase del conflicto, por supuesto que el conflicto lleva enquistado muchísimo tiempo y es evidente que quienes han salido más mal parados desde que empezó el conflicto fueron los palestinos. Pero bien, lo que Sánchez ha dicho es que, o dijo, es que Israel debe ceñirse al derecho internacional humanitario, procurar que haya las menores víctimas civiles, y al mismo tiempo dijo, esto fue el primer día, dijo que no debía llevarse a cabo, que era insoportable el número de víctimas palestinas que estaban teniendo lugar, que habían muerto miles de niños, las cifras me parece que dio él era de 6.000, ahora ya estamos hablando de 7.000, 15.000 palestinos muertos frente a los 1.400, 1.300 israelíes que murieron en los primeros ataques de Hamas. Sánchez expuso estas ideas que estoy diciendo y lo hizo delante de Netanyahu en una reunión conjunta con el que tuvo con él acompañado del primer ministro belga, porque la visita, si bien no se realizaba formalmente, o al menos así se han excusado algunos medios para contar todo lo que ocurrió después, representando a la Unión Europea, lo cierto es que Sánchez en este momento es el presidente de turno de la Unión Europea y iba acompañado del primer ministro belga, que va a ser el presidente de turno de la Unión Europea a partir de enero. Es decir, lo que no se puede eludir es que es el presidente de turno de la Unión Europea, aunque hablara por voz con su propia voz, pero en este momento, y aunque no tuviera una misión formal de la Unión Europea, pero lo cierto es que es el presidente de turno, y la prueba de que esa función suya de presidente de turno tenía alguna relevancia en la visita es que venía acompañado del siguiente presidente de turno. No creo que fuera solamente porque tuviera una afinidad con él respecto al conflicto, distinta a la sensibilidad que puede tener pues un Scholz en Alemania, que es más contemporizador con Israel por la cuestión histórica que ha tenido con el pueblo judío de Alemania, en fin, este tipo de cosas. Es decir, no se puede eludir que también tenía la presencia de Sánchez allí, tenía esta dimensión, porque entre otras cosas, le guste o no, en este momento es el presidente. Bien, dijo lo que dijo, y además creo que todos nos pudimos sentir orgullosos de lo que estaba diciendo. Yo, sinceramente, ya saben que aunque a veces digo cosas contundentes,
y hay opiniones que las expreso de forma contundente y hay opiniones que para mí son contundentes. En este caso sí que en esta primera fase de la visita tuve como muy claro que chapó ante Sánchez, puesto que lo que estaba diciendo difícilmente lo podemos contradecir desde España, e incluso podemos sentirnos orgullosos de ello, con independencia de las consideraciones que luego podamos hacer, porque todo lo que se hace en política exterior tiene unas repercusiones además en la política interna, con el sentido que tuviera esto último, de lo que luego hablaré, de esto que hizo Sánchez. Es decir, chapó, y hay que dar al César lo que es del César. Y lo del César, en este caso, nunca mejor dicho, porque ya hemos dicho en muchas ocasiones que una de las cosas por las que Sánchez no nos agrada y por lo que lo consideramos un político pues en cierto modo tóxico, sinceramente así lo creemos, que ha sido un personaje que desde que llega a la presidencia del gobierno ha sido perjudicial para la política española, entre otras cosas por su cesarismo, porque ha impuesto un cierto tipo de cesarismo en su partido. Tiene unos tics y unas tendencias, sinceramente nos lo parecen, populistas y autoritarias. Pero hay que dar al César lo que es del César. Y hasta ahí bien. Ahora, luego llega el segundo día. El primer día Sánchez se entrevista con Netanyahu, la entrevista parece ser que extensa. Vemos también a Netanyahu como hay unas declaraciones que son visibles, en donde con motivo de ese encuentro de Netanyahu con él y con el primer ministro belga. Se ve también con Herzog, con el presidente de la República, no solo con Netanyahu, que es el primer ministro. Acude después a ver a Mahmoud Abbas, al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, a Ramallah. Se trasluce además que la entrevista tiene un tono mucho más distendido y afable. Se pretende y cada vez está más en todas partes reforzar en más análisis y en más prospecciones que se hacen del futuro del conflicto entre Israel y Gaza, que Mahmoud Abbas sea y que la Autoridad Nacional Palestina se haga cargo de Gaza una vez que se derrote por parte de Israel a Hamas, aunque esa derrota total no sabemos si se podrá llegar a producir alguna vez. La violencia siempre termina generando violencia más tarde o más temprano, y el resentimiento y el odio siempre terminan generando violencia más tarde o más temprano. O si no, termina generando también odio. Entonces tiene lugar ese primer día de la visita, pero luego después Sánchez se traslada a Egipto para ver al Sisi, para ver al presidente de la Liga Árabe, vamos, por un lado al Sisi, por el otro lado al secretario general, creo que es de este organismo, de la Liga Árabe, para exponer sus planteamientos. Unos planteamientos que quiere trasladar también a la Unión Europea para llevar a cabo algún tipo de solución en el tema de Israel. ¿Y qué pasa? Que luego después Sánchez se traslada al paso fronterizo de Rafah, o de Rafah. Y claro, y lo hace justamente en el día en el que empieza esta tregua humanitaria, con la cual él no ha tenido nada que ver. Tiene lugar la salida de varios rehenes de los que estaban prisioneros por Hamas después de aquellos bárbaros ataques del día 7, y al mismo tiempo está teniendo lugar una liberación de, me parece que son 50 rehenes y algo así como 80, o no me da mucho caso en las cifras porque para eso a veces soy malo, y 120 o 140 presos palestinos
bueno, lo que sí me acuerdo es que eran más prisioneros palestinos que rehenes. Quedan todavía unos rehenes, son unos cuantos rehenes. Los primeros en salir fueron adolescentes, personas jóvenes y personas mayores. Y claro, es que Sánchez va a montar ahí este pequeño tinglao, en este segundo día. Ya hemos dicho, el primer día chapó, pero va a montar este pequeño tinglao en este segundo día, justo allí, a pocos metros de donde va a tener lugar el paso fronterizo, la salida de los rehenes. Joder, que son rehenes que han estado retenidos por Hamas en Gaza durante, bueno, pues esto fue el 7, pues es que llevamos ya lo que llevamos ya casi 2 meses y o llevamos 1 mes y medio, y en ningún momento es oportuno hacer esto. Y entonces hace unas declaraciones muy parecidas. Si uno las ve, ve que son muy parecidas, pero con algunos matices más. Es decir, en un momento dado dice, porque no está ocurriendo esto, ¿no? O sea, se refiere, no puede ser, es insoportable que mueran todos los palestinos, todos los civiles palestinos que están muriendo, han muerto 15.000, no sé qué, los niños no sé qué. Israel debe respetar, en un momento dado dice, Israel debe respetar el derecho internacional humanitario, y no vemos que esté ocurriendo esto. Hombre, que en este momento están saliendo los rehenes de Hamas, que sí, que ya lo sabemos, que lo has condenado, incluso lo volvió a mostrar su rechazo en esta otra declaración que hizo allí en Rafah. Pero es oportuno hacerlo justo en ese momento. Y luego hace también una declaración que a mi juicio también es bastante imprudente llevarla a cabo, como es decir que él va a procurar que insiste en lo de los 2 estados, que eso es doctrina internacional, por mucho que le duela a Israel, que es quien incumple las resoluciones de la ONU, y eso nunca sobrará el decirlo. Pero bueno, añade que él llevará a cabo el reconocimiento del Estado de Israel, tratará primero de arrastrar y que sea toda la Unión Europea la que lo lleve a cabo, pero que si no lo consigue, pues que España tomará sus propias decisiones, es decir, que reconocerá al Estado de Israel al margen de la Unión Europea. Aunque eso lo vienen diciendo los gobiernos españoles, e incluso hay resoluciones al respecto adoptadas por unanimidad en el Congreso de los Diputados sin que hasta ahora se haya hecho. También es verdad que forma parte del pacto con Sumar adoptado para la constitución del nuevo gobierno. Pero vamos a ver, ¿era oportuno decirlo justo en ese momento? No son tanto las palabras, es la oportunidad de ir a montar un tinglao en el puesto de Rafah cuando están saliendo los rehenes israelíes. O a pocas horas. Esto en este momento no es, pero vamos, con toda la sociedad israelí pendiente de ese punto y pendiente de la llegada de sus rehenes cuando ha tenido lugar una tregua. Claro, a ello se añade el hecho de que Sánchez tiene en su gobierno tiene un gobierno muy pro-palestino, vamos a llamarlo así, muy claramente pro-palestino,
como por otro lado es mayoritariamente la sociedad española, y al mismo tiempo con dos ministros que no condenaron los atentados de Hamas en el Parlamento Europeo cuando eran eurodiputados, que son Sira Rego y Urtasun. Sira Rego mucho más radical. Y bueno, quizá en algún caso con la excusa de que se trataba de una resolución en la que no se pedía el alto el fuego, además de condenar a Hamas. No se pedía el alto el fuego a Israel. Pero no respaldaron en el Parlamento Europeo esa resolución en la cual se condenaba a Hamas. Entonces, en fin, esto también seguramente añadía tensión a la propia visita. Hombre, si sabes que la visita ha habido tensión, si ya has conseguido que todos nos hemos admirado de eso e incluso nos hemos quitado el sombrero porque le hayas dicho a la cara a Netanyahu lo que le has dicho, lo que Ursula von der Leyen no le dijo, lo que Scholz no le dijo, lo que muchos miembros de la Unión Europea no le han dicho. Bueno, pues ya está. Pero no, él tenía que dar un paso más, que a mi juicio ya no era necesario, y que lo que ha conseguido es crear este lío, crear esta tormenta. ¿Y qué pasa? Que a él las tormentas le vienen muy bien. Yo no sé si piensa mucho o poco en los palestinos, pero a él las tormentas le vienen fenomenal en la política interna. Por una parte, parece ser que con esto lava otros pecados, como el problema del Sáhara, en donde no demostró en ningún momento la valentía que ha pretendido mostrar con su viaje a Palestina. Y por otro lado, pues continúa en su dinámica de confrontación. Ayer conocíamos, gracias al diario Confidencial, una encuesta del Instituto de Opinión Pew Research, en el cual queda claro que la mayor parte de la población española es palestina, que la opinión pública española es la más palestina y más antijudía, vamos a decir las cosas como son, y muchas veces ese antijudaísmo pues no sabemos si viene también por algo ancestral. Recordemos que en España hasta el año 86 no hubo relaciones diplomáticas con Israel, y que tanto a la izquierda como a la derecha ha habido siempre una opinión pública muy antijudía, aunque actualmente esté más centrada a la izquierda. Pero hay resabios antisemitas seguramente en ese posicionamiento favorable al pueblo palestino, que luego después hay muchas personas que lo tenemos pero que también creemos que Israel tiene derecho a la existencia. Hay otras personas que no creen que Israel tiene derecho a la existencia y que tiene que haber un Estado palestino desde el mar hasta el río. Lo cual no quiere decir que los que no pensamos así no creamos que quienes han estado más puteados y quienes han sido los perdedores y que quienes más han sufrido y con quien más injusto se ha sido, porque eso es algo que también es evidente durante todo ese tema, pues han sido los palestinos. Pero Sánchez, ¿por qué hace esto? Pretendía que hubiera una conferencia internacional, una conferencia de paz. Si la organiza él, no sé yo si va a ir Israel. Ya el lunes que viene, a lo mejor si ustedes están oyendo, hoy estamos a sábado, porque hoy es sábado 25 de noviembre. Bueno, pues a lo mejor esto lo oyen, cuando lo oigan están ya ustedes en el lunes, cuando va a tener lugar una reunión del
de la llamada conferencia euromediterránea, aquel curioso artefacto que en los tiempos de los gobiernos de Felipe González se creó y con lo cual se consiguieron hitos tan importantes como aquella conferencia de paz en el año 91 en Madrid, que fue la primera piedra de lo que luego fueron los acuerdos de Oslo. Bueno, pues va a tener una reunión ministerial en Barcelona el lunes, pero ya Israel ha dicho que no va a ir después de la que Sánchez ha montado. Foro Euromediterráneo, Israel no viene. Yo quiero hacer la paz, pero Israel no viene. Bueno, eso la verdad es que lo dijeron ya desde la primera declaración del primer día. Ya dijeron que no iban a asistir. Eso no hay que atribuírselo tampoco al follón que para mí sobró del segundo día. Porque no tiene sentido diplomático. Y porque no tiene sentido de la mesura. Y ojo, que estamos de acuerdo con sus palabras, tanto con lo que dijo el primer día como con lo que dijo el segundo día. Pero es que el contexto del segundo día no fue el adecuado. Si fue lo más adecuado decirlo el primer día, yo no voy a entrar. A lo mejor para que ya desde entonces se borraran de venir a la reunión de Barcelona. Y en si valía la pena decir lo que dijo para no venir a la reunión de Barcelona. Pero lo que dijo a mí me parece muy bien. Y empecé por decir que chapó al César lo que es del César. Nunca mejor dicho lo del César. Y sin que sirva de precedente. Pero luego, pues es que lo caga. Y lo caga por razones de política interna. En mi modesta opinión. Porque quiere congraciarse con sus socios respecto a anteriores pecados y porque le viene muy bien la agitación, que es lo que viene haciendo desde que llegó. Y le viene muy bien cambiar la conversación pública y que se hable menos de la amnistía. Fíjense si en parte lo ha conseguido, que yo llevo hablando casi 40 minutos y todavía no ha aparecido la palabra amnistía en este vídeo. Seguramente es lo que pretendía Sánchez. Que hablásemos muchísimo menos todos de la amnistía y que estuviéramos hablando de esto. ¿Va a dar solución al problema palestino Sánchez? Y luego la valentía que pretende demostrar con los palestinos, aun estando de acuerdo con todo lo que ha dicho, no la ha tenido en absoluto en las relaciones con Marruecos y en la defensa del pueblo saharaui. No la ha tenido en absoluto. Ahí se arrodilló y sigue arrodillado. Y en Marruecos están contentísimos con él. A pesar de que haya habido quien pensaba que al haber hecho esta primera visita a Palestina, no como es tradición, que todos los primeros ministros su primera visita la hacían a Marruecos. Bueno, a lo mejor hacían la primera visita a Marruecos, pero no porque fueran muy sumisos a Marruecos. ¿Por qué iban a ser los más sumisos a Marruecos por hacer siempre la primera visita a Marruecos? ¿Eso demuestra que sean los más sumisos a Marruecos? A lo mejor resulta que son tan sumisos a Marruecos que no hace falta que haga la visita. Y sobre todo, es que si el rey no le iba a recibir, como la última vez que estuvo, ¿para qué iba a ir? Al hablar de rey me refiero al sultán de Marruecos. Sí, es que anteriormente tenía ese título de sultán, aunque luego le dio por llamarle rey. Claro, ¿para qué iba? Y están contentísimos. Hoy hemos podido ver artículos largos y de fondo en la prensa marroquí, en algún diario como el 360 o en algún otro diario como Telquel, repletos de elogios a Sánchez. El amigo español. Así es calificado Sánchez.
por mucho que tenga un aditamento en su gobierno que sea Sumar, en carteras que no tienen nada que ver con la política exterior y que no son de Estado, en donde sí hay alguien que en algún momento ha levantado un poco la vocecita diciendo que ellos seguirán defendiendo el Sáhara. Pero se fuma un puro, en Marruecos se fuma un puro, con lo que diga Sumar. Lo que sí les preocupaba más es que hubiera llegado al poder Feijóo, que lo que pretendía era revertir lo que fue la traición de Sánchez del año 2020, con aquella famosa carta, que no se sabe muy bien quién se la escribió. Si se la escribieron los marroquíes, o se la escribió el ministro Moratinos, y que seguramente él no esperaba que saliera a la luz, pero que la agencia oficial de noticias marroquí exhibió. Bueno, en Marruecos están tan contentos, ¿cómo no van a estar contentos? Sánchez defiende el Sáhara marroquí. Y lo defiende en la misma línea de Marruecos. Porque defiende la propuesta de autonomía de Marruecos como la mejor solución. Y luego defiende a los palestinos. Y lo defiende más todavía que el rey de Marruecos. Que hay manifestaciones en Marruecos, en Rabat, en contra de Mohamed VI. Y en contra del acuerdo que firmó con Israel. Aquel acuerdo que tuvo lugar a finales del año 20, por el que Donald Trump, cuando ya incluso había perdido las elecciones y era un pato cojo, que luego después le dio por asaltar el Capitolio y todo aquel, pues poco antes de lo de que mandara a sus huestes a asaltar el Capitolio, se le ocurrió el exabrupto y el disparate de decir que reconocía la marroquinidad del Sáhara. Dicen que Sánchez no ha llegado a reconocer la marroquinidad del Sáhara, pero bueno, eso es lo que dicen. Técnicamente parece que no lo ha hecho, pero es como si lo hubiera hecho. Porque lo que hizo fue considerar que la propuesta de Marruecos, que es una autonomía sin autodeterminación, y cuando hay autonomía sin autodeterminación, lo que es decir, es una autonomía partiendo de la soberanía marroquí, es la mejor propuesta para solucionar el conflicto. El amigo español, se dice en los periódicos de Marruecos. Y tan amigo, defiende el Sáhara como algo marroquí igual que ellos. Y luego defiende a los palestinos, es muy valiente. Lo defiende más que el propio rey de Marruecos, que restableció relaciones diplomáticas con Israel a cambio de que Estados Unidos hiciera ese reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara que acabamos de comentar. Entonces, bueno, es que Sánchez en este momento es Sánchez primero de España y quinto de Marruecos. Claro. Eso es en este momento el doctor. Ahora, los saharauis, el Sáhara, ¿eso qué es? Vuelve además a ponerse de manifiesto lo que aquí hemos comentado también en otros vídeos, de que los saharauis respaldan la causa palestina, cosa que me parece muy bien. Aquí mismo un servidor también tiene una simpatía por la causa palestina, como mucha parte de la sociedad española, porque la historia y la realidad ha sido absolutamente injusta con ellos. Tienen derecho a un Estado y son los que más han sufrido. Pero ¿qué respaldo recíproco hay por parte del mundo árabe musulmán hacia la causa saharaui? ¿Hay alguno? ¿Alguna vez? Yo nunca lo he visto. Ya lo he comentado aquí 3 veces.
el de Argelia, vale. Alguna vez, pero a nivel diplomático, ¿qué respaldo tienen en el mundo árabe? Aparte del de Argelia. O aparte que por razones ideológicas, por parte de Siria. Jamás. Jamás yo he estado en conferencias y en actos donde he visto a representantes saharauis. Era un representante menor, no era un alto dirigente de la causa saharaui, ¿sabes? Que los saharauis tienen una representación en España, ¿no? Yo he visto a miembros de Hamas decir: hay un solo pueblo, no es que haya varios pueblos que necesite cada uno de ellos un gobierno, es que hay un solo pueblo que necesita un solo gobierno. La umma musulmana. No hay diferencias nacionales. Todos somos musulmanes y como todos somos musulmanes, constituimos una única unidad política. El Islam más radical, el Islam más integrista. Lo político se identifica absolutamente con lo religioso. Eres una persona con personalidad política y eres un ciudadano, si es que se puede decir eso, en la medida en la que eres un creyente. Y por lo tanto la comunidad política tiene que ser coincidente con la existencia, es algo absolutamente totalitario. Y es un problema que el Islam más radical siempre tiene con cualquier tipo de causa nacional, sea la saharaui, sea la kurda. Bien, esta otra derivación y esta otra digresión, que ya la hemos hecho en otras ocasiones, pues bueno, no me he resistido a hacer. Pero a lo que iba es a que porque ha hecho Sánchez esto, pues para lavar sus pecados en otro lado y para tener una nueva tormenta, en cierto modo una tormenta un poco de opereta, que agite a la sociedad y que confronte a la sociedad, porque Sánchez piensa en las encuestas, gobierna pensando en las encuestas, él y el equipo de gente que le asesora en Moncloa, pensando en las encuestas y pensando en confrontar a la sociedad. Leen a Maquiavelo, esta gente leen a Maquiavelo y lo consideran un pensador político estupendo, por aquello el fin justifica los medios. Y entonces pues ellos tienen claro que para seguir en el poder lo importante es confrontar, y esta es una nueva manera de confrontar, y al mismo tiempo quitar el foco del tema de la amnistía, en el que no les va bien, porque en el tema de la amnistía también hay encuestas que dicen claramente que la mayor parte de los españoles están en contra de la amnistía. Entonces vamos a tratar de agitar las cosas para que se olvide un poquito esto y que se hable más del tema de Palestina, porque nos conviene más demoscópicamente. Ahora Sánchez lo tiene muy jodido, aunque agite las cosas con estas historias. Tiene el frente judicial abierto, y tiene el frente político abierto, y tiene el frente de la calle todavía abierto, aunque el frente de la calle lo más probable es que se vaya cerrando, pero la legislatura la tiene complicada, porque va a tener que poner de acuerdo a muchísimos socios a la vez, y porque luego el enfrentamiento con la judicatura es cada vez mayor, y a eso se añade un enfrentamiento más, que es los problemas
que empieza a tener en Europa. El miércoles pasado tuvo lugar la sesión del Parlamento Europeo. Nos habíamos equivocado, creíamos en el último vídeo, creíamos que era el jueves, fue el miércoles. Las interpretaciones que se han hecho de la reunión que pudimos ver, bueno, los voceros de Sánchez y el equipo de opinión sincronizada, como dice Carlos Herrera, que si la Comisión Europea se había puesto de perfil, que si el comisario Winders había dicho que era un asunto interno. Lo que dijo que era un asunto interno es el tema de Cataluña, como es lógico, porque Cataluña forma parte de España. Y por lo tanto, las relaciones que España tenga con Cataluña es un asunto interno. Pero si en España hay atentados contra la división de poderes, si en España se perjudica al Estado de Derecho, si en España hay cuestionamiento de las decisiones judiciales por parte de comisiones políticas, eso no es exactamente un asunto interno para la Comisión Europea. Dijeron que, o sea, en un momento dado, Winters dijo que lo de Cataluña es un asunto interno, que es lo que ya se sabía y lo que vino a decir lo que ocurrió durante el proceso, y ha habido medios que han aprovechado esa declaración para decir que la Comisión Europea se pone de perfil. Pues no, la Comisión Europea lo que dijo bien claramente, y tuvo dos intervenciones el comisario Winders en la sesión, es que mirarán con muchísimo detalle la tramitación de la ley de amnistía. Hay que recordar que ya expresaron preocupación incluso antes de que el proyecto se presentara formalmente y se conociera, porque ya tenía un gran secretismo, vamos, no el proyecto, la proposición de ley. La proposición de ley. Que siendo un proyecto, han utilizado también, siendo que el fondo un proyecto del gobierno, han utilizado la argucia formal de la proposición no de ley para poder presentarlo con el gobierno en funciones y para poder eludir controles del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, etcétera. Es otra argucia para erosionar el Estado de Derecho, de lo que la Comisión Europea sí se va a ocupar. Hasta dónde llegue y hasta dónde se ocupe no lo sabemos. Lo último, Sumar ha presentado una querella contra el Consejo General del Poder Judicial por haberse pronunciado sobre la ley de amnistía antes de tiempo, supuestamente, porque, bueno, claro, lo que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial inmediatamente es ya escrito a la Comisión Europea. Todo esto lo crea Sánchez, ese señor tan valiente, que ha ido a Israel y ha montado un follón. Sin que no dejase de tener razón en parte de lo que decía. Pero le falta diplomacia, yo creo que es que le da igual. Yo creo que es que no quiso ser diplomático. Y se puede decir lo que se quiera, pero hay que saber cómo decirlo. Y teníamos otra generación de políticos en su momento que hacía las cosas de otra manera, que consiguió que hubiera una conferencia en Madrid que sentó las bases de los acuerdos de Oslo para Palestina en tiempos de Felipe González, en tiempos de Jerónimo Saavedra. Pero ahora tenemos otra cosa, tenemos otro Partido Socialista que no tiene nada que ver, que tiene muy poco que ver con aquellos otros políticos. Y bueno, me estaba refiriendo al Frente Judicial y me estaba refiriendo a la sesión que tuvo lugar en Europa, que tuvo lugar en el Parlamento Europeo, en Bruselas, y
Bueno, una sesión larga, con muchas intervenciones y además cortas, porque el Parlamento Europeo tiene a veces como una agilidad para estas cosas, intervino muchísimos diputados. No había más que ver la carita que tenían los miembros del Partido Socialista, empezando por la Irache esta, la Irache Pérez, o creo que se llama, que mintió porque dijo que la amnistía no afectaba a delitos que tuvieran que ver con el terrorismo. Eso es falso, porque sí afecta a los delitos relacionados con el terrorismo sobre los que no hay sentencia firme. Si no hay sentencia firme, en el momento que toque aplicar la amnistía, el delito queda amnistiado. Y esto, la tal Irache esta, que no había más que ver su carita por el papelón que estaba haciendo, entre otras cosas, y porque lo que pretendían no lo consiguieron, mintió. Porque lo que no dijo, vamos, es que si dices que la amnistía afecta, la amnistía no afecta al delito de terrorismo, estás mintiendo, porque afecta a los delitos de terrorismo sobre los que no haya sentencia firme. A los que no afecta es si hubiera sentencia firme. Si hubiera un delito de terrorismo que tuviera sentencia firme en el momento de aplicar la amnistía, no se le aplicaba la amnistía. Pero si no hay sentencia firme, a los procesos que haya en marcha sí se les aplica la amnistía. Y por eso es por lo que tiene gran importancia que el juez García Castellón haya abierto, haya acusado a Puigdemont y a Rovira por estar detrás de Tsunami Democrático, a los cuales, Tsunami Democrático, sobre los cuales hay el tema del terrorismo. Y recientemente también ha ocurrido lo mismo con los famosos CDR, en donde también hay causas en las que se les acusa de terrorismo a los CDR. Y uno de los principios fundamentales de la Unión es la lucha contra el terrorismo. O sea que en Europa también tiene Sánchez un buen frente abierto. Un buen frente abierto. Aunque haga las cosas que hace. Bueno, quizá de eso no hemos hablado aquí suficientemente. ¿Saben cómo se admitió a trámite la ley de amnistía? La ley de amnistía se admitió a trámite por parte de la mesa del Congreso, presidida por doña Paca Forcadell o Francina Armengol, o como se llama esta señora, que a mí me recuerda a la Forcadell de Cataluña, no lo puedo evitar. Bueno, pues esta señora se trajo un letrado que hasta el día de antes trabajaba en Moncloa, o hasta 2 días antes. Lo cesan en Moncloa para tomar posesión ahí. Se llama Fernando Galindo, además, como el personaje interpretado por José Luis López Vázquez en Atraco a las 3. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo, dice José Luis López Vázquez de esta película. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, miren, un amigo, un siervo. Bueno, curiosamente, al Ángel sí señor, que se han traído de la Moncloa para hacerlo letrado mayor del Congreso, y que creo que Vox ha presentado una querella contra él. No sé el PP que al final que hizo, si lo recusó formalmente. Vox presentó, es que además es que se llama Fernando Galindo. Un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Y así es como Paca Forcadell, que esa también es una admiradora, una amiga, una esclava y una sierva, va a conseguir que pase adelante el trámite de la mesa del Congreso,
y la admisión a trámite de la ley de amnistía. Recordemos que en la anterior legislatura, cuando la mesa estaba presidida por Meritxell Batet, no pasó adelante ese trámite, no fue ni siquiera admitido a trámite. Había también otros letrados, pero este fue también uno de los motivos por los que Meritxell no tragó y dijo: si a mí aquí no me quieren, yo me voy. Por cierto, su compañero sentimental, el anterior ministro de Justicia con el PSOE, colocado en el Tribunal Constitucional sin demasiada solución de continuidad, después de haber sido ministro de Justicia, ha dicho que se va a abstener en el tema de la amnistía. ¿Por qué se abstiene? Porque no quiere mantener porque es que él, cuando se concedieron los indultos, dejó bien claro y por escrito que la amnistía, al motivarlos, que la amnistía no era lo mismo que los indultos eran un perdón, y que la amnistía no cabía en la Constitución. Ahora está en el Tribunal Constitucional y ha dicho que se va a abstener. Pero se va a abstener, ¿por qué? Porque no quiere mantener la opinión que ya tuvo en contra de su partido. Porque su partido ha cambiado de opinión, él tenía la opinión de su partido, entonces no quiere mantener la opinión que ya tuvo. ¿O acaso es que no quiere cambiar de opinión? Como el conjunto de su partido. Bueno, es un síntoma, y un síntoma que tiene muy preocupado a esta gente que no gobierna. Afortunadamente hay toda una serie de mecanismos de control, un sistema de contrapeso, los hay en la democracia, aunque ellos hayan aplicado desde que están en el poder a tratar de erosionarlo lo más posible. ¿Qué es lo que hacen todos los populismos? En el caso de algunos populismos como el de Maduro es clarísimo. Hubo una época en la que me dediqué a mirar con un poco de detenimiento cómo había llegado Venezuela a la situación de postración y a la situación de enfrentamiento civil a que había llegado en tiempos en los que quizá nos llegaba más a los medios ese enfrentamiento civil en Venezuela. Ahora parece ser que hay ciertos visos de que pueda haber unos ciertos entendimientos también, porque por una serie de razones de política internacional, pues también Estados Unidos ha bajado también un poquito la presión. Bueno, la llegada de Biden seguramente ha tenido que ver en que se haya producido ese entendimiento, también razones geopolíticas que tienen que ver con el petróleo, que sería también complicadas de explicar, pero en su momento, cuando el enfrentamiento estaba más erizado y cuando incluso hubo bastantes muertos en las calles, en manifestaciones, yo me ocupé de ver esto y de ver por qué se había llegado a esto, aunque fuera un poco someramente, pero bueno, le dediqué unos cuantos días y me di cuenta de que, y luego continué con un seguimiento, ¿no? Y me di cuenta de que el problema fue cuando intentaron controlar básicamente cuando intentaron controlar el Poder Judicial, como y es algo que cualquier experto y cualquier analista te dice, que todos estos populismos autoritarios lo que tratan siempre, como es lógico, es de terminar de ir silenciando al Poder Judicial. Por eso, en todos estos frentes que tiene abierto Sánchez, que son muchos, hay también otro frente, que es el frente estrictamente político. Y en ese frente estrictamente político, pues mira, el Partido Popular, que aquí hemos valorado y hemos ensalzado la figura de Alberto Núñez Feijóo, sin ser perfecto, porque la campaña, bueno, pues ¿cómo va a ser perfecto? El primer error de bulto que cometió fue permitir, o sea, le faltó el mínimo sentido político de no haber visualizado de aquella manera los pactos con Vox, porque con eso lo que le hizo fue la campaña al PSOE.
no decimos que fuese pícaro y que mantuviera los pactos con Vox para después, como sí que tuvo la picardía el PSOE de mantener, por ejemplo, su pacto con Bildu en Navarra, esperar a después de las elecciones para que no le restara votos. Feijóo, la derecha no es así, y mira, no sé si debemos felicitarnos de que no sea así, o debemos, porque a algunos nos gusta que no sea tan trapacera, y por eso es por lo que no aguantamos a esta izquierda que tenemos. Pero no sé, por eso no sé si debemos felicitarnos de que no sea así o lamentarnos de ello, porque probablemente lo que a algunos nos gustaría es que no hubiera pactado, que hubiera puesto pie en pared y que hubiera dicho: ustedes si quieren me apoyan, pero yo no les voy a meter. Yo no voy a hacer pactos de gobierno con ustedes. Bueno, eso fue pero el caso es que con picardía o sin picardía, lo hizo de la peor manera posible, porque lo hizo de un modo que lo que le montó la campaña al PSOE, y aquello fue bastante determinante para que el PSOE, no ganando las elecciones, salvara los muebles. También escondieron a la ministra innombrable, todo este tipo de cosas, aunque hasta el otro día no cesó, pegando portazos y en fin, de la manera que lo hizo. Y eso también tuvo su importancia. Y Feijóo también tuvo algún otro error en campaña, pues por ejemplo el tema de las pensiones, cuando Silvia Inchaurrondo le pregunta por el tema de las pensiones, y ahí de la revalorización de las pensiones, y falló en el sentido de que no dijo el tema de manera exacta, no dijo el tema de manera exacta, pero tampoco es que dijera lo que dijeron que dijo, pero ahí falló, y es decir, que Feijóo no es ni siquiera ni muchísimo menos perfecto, pero su actitud es encomiable. A mí la actitud que hasta ahora ha estado teniendo Feijóo me parece encomiable, su actitud de tender la mano al PSOE, en el sentido de vamos a tratar de hacer unos pactos de Estado, que es lo que los medios de izquierda silencian, eso, y que se pusieron nerviosísimos además con aquella propuesta. No había más que ver algunos de los más representativos en algunas tertulias los días inmediatamente después de las elecciones, cuando se habló de esto. Pero luego después sucede que tampoco sabemos. Ahora parece ser que va a modificar los puestos de mando en el comité de dirección. Se está hablando que si Bendodo se vuelve para Andalucía, si no se vuelve. El problema es que no hay un gobierno en la sombra del Partido Popular. Yo creo que, es decir, no identificamos un partido político, no tiene que tener solo un solista. O sea, puede tener un solista, pero tiene que estar acompañado de una buena orquesta. Y aquí no están, los miembros de la orquesta no están demasiado identificados. Sí, González Pons se ocupa de exteriores, pero y Cuca Gamarra está por allí, pero ¿quiénes son los que forman parte del gobierno en la sombra? Eso que se hablaba antes, y que en otros tiempos de políticos estaba como muy visualizado y muy claro, los gobiernos en la sombra. Bien. Y ahora el PP, por ejemplo, pues mira, en el tema de Israel, hombre, hay que apoyar al gobierno de España. Porque, entre otras cosas, porque lo que han salido diciendo, que por cierto, yo he hablado del follón, pero no hemos dicho cómo ha respondido Israel, y que veremos si esto es una tormenta que dura unos días o cuánto tiempo más dura. Hombre, es que han dicho que al responder a Sánchez a esto que hemos dicho, que sinceramente creemos que metió la pata porque sobró el segundo día, sobraron las declaraciones del segundo día, aunque estábamos de acuerdo con esas declaraciones, pero sobraron, pues sobre todo por el lugar, por el contexto, por el modo como se hizo, que es que parecía que estaba buscando el enfrentamiento. Pero bueno, lo cierto es que en ese enfrentamiento, pues la acusación que se le ha hecho es la de apoyar el terrorismo. Y eso no es cierto. Sánchez no ha apoyado el terrorismo, no ha respaldado el terrorismo de Hamas. En ningún momento lo ha hecho. El gobierno de España tendría que dejar eso claro y respaldar.
Sí, aunque le duele respaldar al presidente del gobierno de España en eso, en que él no dijo nunca eso, y en dejar claro que eso de Israel es un disparate, que será fruto de la provocación de Sánchez, pero que es un disparate. Y hay que criticar también a Sánchez, es decir, habrá que respaldarle en eso frente a Israel, pero habrá que criticar su actuación al haber llegado hasta ahí. Pero claro, los matices parece que no son tiempos de matices, que todo tiene que ser blanco o negro. Entonces, el Partido Popular tiene que tener claro eso, decirlo, y al mismo tiempo que lo diga, transmitirlo, saber transmitirlo bien. Pues claro, si lo dices, pero no consigues que ni siquiera tus propios medios, o los medios que te son más afines, porque no nos engañemos, aquí parece ser que es que hay medios afines a uno, bueno, parece ser que es lo que hay. Entonces, lo que tiene que hacer es tratar de transmitir eso bien. Eso por un lado. Eso por un lado. Y luego tener un equipo, más definido. Y tener una actitud también hacia Vox más definida, tener una presencia. Lo que decía antes, es que puede haber solistas también de distintos instrumentos, no tiene que haber solamente un vocalista. Bien, y eso es importante también. Y ya por último, hablábamos de Europa y sí, sé que me he prolongado muchísimo, pero queríamos también hacer otra reflexión. Hay cosas que me estoy aquí dejando en el tintero, como el varapalo que se ha llevado el fiscal general del Estado del Supremo por haber mantenido a Dolores Delgado, a pesar de lo cual el gobierno en su sostenella y no enmendalla pues ha dicho que renovaba el fiscal general del Estado, cuando una de las cosas por las que expresó la Comisión Europea a través de Wilders, del comisario Wilders es el holandés, a través del comisario de justicia, que se llama Weynders, no, me parece que es Weynders el nombre, no, si no me equivoco es algo así como Weynders, ¿no? Lo que hizo fue precisamente mostrar su preocupación por el sometimiento al gobierno del fiscal general. También se han quejado los fiscales que están llevando a cabo causas que tienen que ver con el procés por la falta de respaldo de la Fiscalía General del Estado. En fin, eran cosas que me dejaban en el tintero. Pero volviendo a Europa, quería referirme brevemente a la situación que actualmente vivimos y que con la victoria de Wilders, el político holandés de extrema derecha, pues confirma el avance del populismo de extrema derecha. Esta o de derecha extrema, o de derecha dura, o de derecha como sea, que yo no sé si es lícito el suavizar los términos, pero lo cierto es que en muchos casos es suavizando su discurso como llegan. En el caso de Wilders ha sido así, ha tenido un discurso un poco más suave, aunque tiene un discurso islamófobo radical. En el caso de Meloni, pues también se ha visto que gobierna Meloni, pero Meloni no es una absoluta ultraderechista, al menos como lo puede ser Le Pen sobre el papel. Es decir, bueno, a lo que voy es a que nos encontremos ante unas próximas elecciones europeas que van a tener una importancia muy grande. Sí, ya sé que llevo hablando mucho tiempo, pero es que no hay otro remedio. Me he extendido a gusto. Ojalá que ustedes me hayan escuchado lo que he contado y les haya sido de alguna utilidad escucharme, ¿no? Sí, ya sé que me he extendido mucho. A lo que voy es a que esas próximas elecciones europeas en España, desde luego, creo que la vamos a vivir con más pasión que nunca. Primero porque sería la reválida,
vamos, sería como una especie como de segunda oportunidad para Feijóo, para dejar claro, como en algún momento se ha especificado, que eso fuese un referéndum sobre la amnistía y sobre lo que venga siendo la actuación del gobierno hasta entonces, que estará marcada en esta legislatura, que va a ser complicadísima si no lo remedia alguien. Y ahora me referiré un poco a lo mejor a eso. A lo que voy es a que las elecciones puede ser que sean unas elecciones europeas en España, por un lado, por esto que estamos diciendo, que sean muy importantes, pero también quizá para el conjunto de la Unión Europea, porque se está hablando cada vez más de la posibilidad de que las mayorías que se constituyen en el Parlamento Europeo tras las elecciones y que se ocupan luego después de realizar algún tipo de examen de quién es el presidente de la Comisión, etcétera, aunque ya sabemos que el mecanismo de toma de decisiones y tal en la Unión Europea es muy complejo, porque no es que sea exactamente así, que la comisión sea la comisión, creo que es algo así como en el caso de su presidente, pues efectivamente hay una votación, pero esto se hace a propuesta de los gobiernos, etcétera, tal. Pero es posible que el gobierno de concentración que hay en Europa, de liberales, socialdemócratas y conservadores, pues a lo mejor ya no continúe en la próxima legislatura y a lo mejor haya una comisión más de centro izquierda o más de centro derecha, dependerá también de cuáles sean las mayorías que se puedan crear, porque claro, si hay crecimiento, creo que hasta ahora una de las razones por las que no ha habido gobiernos más orientados hacia la izquierda o más orientados hacia la derecha es porque se ha sostenido el buen criterio de la gran coalición, que algunos creemos que en circunstancias excepcionales como las que hay en España deberían haber tenido también su traslación a España, pero parece ser que hay la posibilidad de algo de eso, entre otras cosas porque hay movimientos dentro del Partido Popular Europeo tendentes a algún tipo de pacto con el grupo de Meloni, de los dos grupos de extrema derecha que hay, no con el de Le Pen, pero sí con el de Meloni y sus adláteres, y que a lo mejor podrían propiciar que después de las próximas elecciones europeas se conformen a lo mejor un ejecutivo más marcadamente de izquierdas, más marcadamente de derechas. ¿Vamos hacia una bipolarización también en la Unión Europea? Esa es la pregunta que quiero hacer. Hacia una bipolarización, hacia un frentismo izquierda-derecha en la Unión Europea, que a mí la verdad es que no me parece deseable. No sé si a lo mejor serviría para facilitar o crear una opinión pública europea que pudiera tener esa consecuencia positiva, aunque la polarización yo creo que en ningún momento debería ser lo deseado. ¿Por qué no intentamos crear esa opinión pública europea y preocuparnos más por los asuntos europeos sin necesidad de que haya esa polarización y sobre todo sin que entren las derechas más extremas o la izquierda más extremas? Si no nos parece bien la polarización en España, ¿cómo va a ser buena la polarización en Europa? Vivimos tiempos confusos y complicados a todos los niveles, con un crecimiento de la extrema derecha, con un crecimiento de los populismos, sean de izquierdas, fundamentalmente de derechas, pero bueno, también hay, porque últimamente parece ser que son más los de derechas, pero también hay populismos de izquierdas, y en cierto modo consideramos que Sánchez tiene muchos rasgos y muchas componentes de ese populismo de izquierdas, al menos así lo creemos. Está erosionando el Estado de Derecho, ha llevado pactos con fuerzas extraconstitucionales. Yo no sé si eso es porque es populista o porque es temerario o por herencias atávicas que tenemos en este santo país del enfrentamiento izquierda-derecha, que son penosas. La realidad es que la situación es en ese sentido complicada, aunque haya algunos elementos de esperanza. Y en ese sentido creo que el Partido Popular, y enlazo con lo que decía antes, de que debe tener unos equipos más ágiles
y de que en situaciones como esta de Israel debe ser capaz de transmitir su respaldo ante el ataque del gobierno israelí, diciendo falsedades, porque efectivamente que Sánchez haya respaldado el terrorismo jamás es una falsedad, pero al mismo tiempo hay que criticar su actuación como un elefante en una cacharrería. Sí, sobró la segunda vez, sobró no sé cuántas veces tengo que decirlo, creo que sobró el segundo día, no por lo que dijo, sino por el contexto, que es necesidad había de ir a botar aquel pollo el segundo día al puesto en el que estaban saliendo los rehenes. Bien. Pero luego después está el tema del Consejo General del Poder Judicial. Y en el tema del Consejo General del Poder Judicial, el PP no debería equivocarse. Y el PP debería aprovechar que tiene una mayoría en el Senado para tratar de conseguir un acuerdo equitativo y desbloquear esa cuestión, que se ha convertido en un mantra por parte del relato del PSOE y del relato de este gobierno populista y que pacta con quienes quieren trocear el Estado y que tiene una agenda que seguramente pasa por llevar a cabo una mutación constitucional por la puerta de atrás. Bueno, pues uno de los mantras que tiene en su relato es el de el boicot del Partido Popular al Consejo General del Poder Judicial. Algo que, sin ser absolutamente del todo cierto, que es el PP el único que lleva a cabo ese boicot, porque no solo el PP te argumenta que lo hizo porque en ese momento estaba viendo que se estaba pactando con RC para quitar la sedición, porque luego después se ha visto también lo que han hecho en el TC, por muchísimas razones. Pero llega un momento, y nos atenemos si queremos también a Europa, en el que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, hay que renovarlo, y en la mano del PP estaría el llevar a cabo algún tipo de acuerdo para que esa renovación de una vez tenga lugar por los cauces adecuados. Con la mayoría que tiene en el Senado y con la actual Ley Orgánica General del Poder Judicial se podría llevar a cabo una renovación que fuera equitativa y sobre todo hay que tener en cuenta que es que el gobierno en más de una ocasión ha amenazado con la posibilidad de renovarlo por mayoría simple y de cambiar los mecanismos de renovación para que sea solo el Congreso, etcétera. Se intentó que sea solo el Congreso con los que le tocan. Hay 8 que está claro que tienen que ser 4 el Congreso y 4 el Senado. Pero luego los 12 siguientes, que son los que en los primeros tiempos de la democracia eran elegidos por las asociaciones judiciales, luego vino cuando Guerra con la ley del 85 dijo Montesquieu ha muerto. Alfonso Guerra, que está muy chistoso últimamente. Bueno, pero vamos, sigue siendo una persona genio y figura y que eso le gustará oír. Bien, lo cierto es que el PP tiene la posibilidad de... Claro, se puede encontrar con que el gobierno le intente colar esta otra propuesta, eso daría lugar a un mucho mayor enfrentamiento institucional. La Comisión Europea ya paró este tema de algún modo, pero lo paró no porque tuviera tampoco capacidad efectiva y ejecutiva para pararlo, sino porque el gobierno no quiso el enfrentamiento. Era una propuesta de Podemos para desbloquearlo recurriendo a mayorías absolutas en vez de a mayorías de 3/5, que son las que se necesitan actualmente. Lo que está diciendo la Comisión Europea es que debe haber una participación de los jueces. Es decir, se debe volver. Sí, es que dijeron esto cuando se pronunciaron. Se debe volver a una situación anterior a la que impuso Alfonso Guerra, cuando dijo Montesquieu ha muerto, o a la que impuso el PSOE cuando dijo Montesquieu ha muerto en el año 85. Se debe volver a una situación y a una legislación en la que sean los jueces los que tengan, en la que los jueces en la elección tengan más protagonismo y no sea solamente una elección parlamentaria como lo es actualmente. Pero también cuando Podemos hizo este intento se opusieron. Pero es posible, y podría ocurrir, que el gobierno se empeñara también en esto de la mayoría.
a pesar de que el PP se siente ahora muy tranquilo porque está respaldado por Europa y está un poco jugando este órdago o esta jugada de póker. Entonces, sinceramente, también creemos que esto lo debe procurar el Partido Popular. Bolaños, que a quien llamamos la grafita Bolaños, el botón de sacarino, tal, bueno, ha asumido esa especie como de superministerio. Ya saben, 4 vicepresidentas, pero un solo Dios verdadero. El doctor Sánchez y su hijo Bolaños, que acumula también el poder de las relaciones con las Cortes, de las relaciones con la justicia y el gobierno. Y parece que ha tenido una reunión con el Consejo General del Poder Judicial para tratar de limar asperezas, en donde se ha desmarcado también de esta querella, de la que ya hace bastantes minutos les hablaba yo, de una querella que había presentado Sumar contra el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, bueno, hombre, lógicamente lo que no desean ellos es una legislatura en la que tengan tantos frentes abiertos y en las que haya tanta tensión. Es que ni siquiera a Sánchez le interesa tanto la tensión, le interesa desviar la atención de la opinión pública ahora con lo de Israel, obviamente, pero una tensión tan grande como la que viene manteniendo este hombre, pues está claro que ya quiere rebajarla, o sea, seguirá tratando de manejar esos mecanismos de la tensión a conveniencia, aquello que le dijo Rodríguez Zapatero a Gabilondo a micrófono cerrado, y a micrófono que creía cerrado pero que estaba abierto. Nos conviene la tensión. Entonces, claro, estos es que funcionan así, pero claro, llega un momento que la tensión les puede desbordar. Pero el PP tiene que saber jugar también sus cartas, y yo creo sinceramente que en este tema del Consejo General del Poder Judicial a la larga le está perjudicando en términos de relato, porque es que el relato siempre y el PP no puede instalarse tampoco en una rebeldía en este tema. Hay que tener en cuenta que el Consejo General está caducado ya desde hace 5 años. Europa también lo está reclamando y no le beneficia en términos de relato. Debe tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Bien, esto es todo lo que yo quería decirles hoy, que me he extendido muchísimo, ya lo sé, pero fíjate, eran bastantes cosas las que quería exponerles, y ojalá que alguien que haya escuchado esto entero le haya agradado, en algún momento se haya reído, haya podido encontrar algún tipo de claves. Yo comprendo que nuestros vídeos a lo mejor son muy largos y quizá tampoco les aporto a ustedes algo demasiado concreto, les aporto una visión de las cosas en un momento dado. Quizá en algún momento puede que les aporte también algún detalle concreto. Pero es que, vamos a ver, no podemos seguir en estas historias. Estamos en un mundo que el primer problema que tiene es la demografía. Y una noticia que publicaba el otro día el Confidencial. ¿Ustedes creen que con la pandemia ha habido una mayor atención al gasto sanitario, y que ha habido que de la pandemia hemos salido con una sanidad más reforzada? Pues no, es falso. Hay 17.000 médicos menos. Se trata de una encuesta del Instituto de Estudios Fiscales, en el que se calcula que el sistema sanitario español en este momento cuenta con 17.000 médicos menos después de la pandemia. Es decir, ha habido incorporaciones, ha habido incrementos del gasto puntuales, pero ha habido un crecimiento de la temporalidad, y luego lo que sí parece que ha habido, sobre todo para todo el tema de las vacunaciones del COVID, etcétera, ha habido un crecimiento de auxiliares, de ATS, de enfermería, etcétera, pero no ha habido un crecimiento de médicos. 17.000 médicos menos, y algunos lo notamos también cuando acudimos a nuestro ambulatorio. Tenemos la Europa actual tiene unos problemas gordos. Tiene ese problema, cómo se van a pagar las pensiones del futuro, tiene el problema demográfico, el de la convivencia con el Islam, también tiene el problema
de que cada vez es una Europa más pequeña en un mundo en el que ha habido una serie de otros actores que han ido adquiriendo más poder económico. Es decir, la globalización al final ha resultado beneficiosa para otras zonas y habrá sido muy beneficiosa para ciertos capitalistas europeos, pero para Europa en su conjunto no ha sido tan beneficiosa, sobre todo por el problema demográfico. Y de todos estos temas es de los que hay que ocuparse, y que estemos todo el día con historias absurdas. Lo de España es penoso, lo de España, lo del problema territorial de España, y que haya gente en la izquierda que le dé a eso oxígeno, que es en definitiva lo que ha ocurrido con este gobierno de Sánchez, derivado de toda otra serie de circunstancias también, del hecho de la no existencia de un partido de centro, por ejemplo, de un sistema electoral que prima a esas opciones independentistas, del hecho de que esas opciones, que en otro tiempo eran más moderadas y más partidarias de la integración y a lo mejor, en fin, su independentismo probablemente estaba oculto, pero en este momento está reforzado. Que andemos con todas estas historias es bastante lamentable y bastante penoso. No lo es que nos ocupemos de otros asuntos que suceden en el mundo, como el tema palestino. También tendríamos que ocuparnos del tema del Sáhara, tendríamos que ocuparnos de tener una relación con Marruecos equitativa, no una relación en la que en este momento lo que hay es un chuleo por parte de Marruecos hacia España. Al menos esa es la percepción que muchos tenemos de ello. Y en fin, esto era lo que yo les quería contar, y haciendo votos también al mismo tiempo porque esta legislatura sirva para que empieza tan mal, al menos en apariencia, y algunos la verdad es que desearíamos que fuera corta, porque no nos gusta absolutamente nada Sánchez ni nada de lo que está haciendo, pero también es verdad que vamos a ver si se produce, si la legislatura continúa, tendrá que haber algún tipo de entendimiento. Tendrá que haber algún tipo de entendimientos con el Partido Popular, por mucho que ellos lo denuestren, porque con estos socios que tienen lo va a tener bastante complicado. Bueno, pues esto era lo va a tener bastante complicado el Partido Socialista y el doctor Sánchez. Bueno, pues esto era lo que yo quería comentarles hoy. Hasta el próximo vídeo.